Mm, mm. Este es el ejercicio que consultó Joaquín. Si alguno más lo resolvió, puede ir comentando lo que hizo. Bueno, la consigna dice utilizar la definición de derivada para demostrar que la función valor absoluto de x no tiene derivada en x igual a 0. Bueno, la función valor absoluto de x, ¿Sofi? ¿sí? Ah, nada, como dijiste, si alguno lo resolvió, yo quería decirte que lo resolví. Lo resolví en clase, hace unas clases completo. Ya lo veo Ah, seguramente. ¿querés mostrarlo? ¿Lo tenés ahí? ¿Querés mostrarlo? Los pasos, ¿cómo Sí, se hacían? Listo. dale. Ahí comparto. Entonces le mostrás bien a grandes rasgos así cómo hacerlo. ¿Se ve ahí? Sí, ahí sí. Bien. No sé si Sofía estaba alcanzando a decir, pero bueno, había que analizar la función valor absoluto. Como hay que analizar la derivada por definición, también tenemos que tener en cuenta, y en general, siempre que trabajamos con valor absoluto, tenemos que tener en cuenta que es una función partida, ¿sí? Y es más, justo en cero es donde está partida. Entonces, siempre conviene en cero, cuando las funciones están partidas en realidad, siempre conviene, o es la forma de calcular la derivada, hacerlo por definición, ¿sí? Eso lo vimos en la clase pasada con otro tipo de funciones que sí estaban partidas, o sea que nosotros veíamos que la definición o estaba partida o estaba redefinida. En este caso, no está expresado explícitamente, pero la función es una función partida, y justo está partida en cero. Entonces, cuando queremos calcular la derivada por definición en cero, vamos a tener que analizar el límite lateral, teniendo a cero por derecha y por izquierda, ¿sí? Usamos, en vez de usar esta, que es porque justo en ese momento estábamos explicando las dos definiciones de función, en vez de utilizar la primera, que es la función derivada, vamos a usar la derivada en el punto, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta que el valor absoluto lo podemos reemplazar por x si estamos en los positivos y por menos x si estamos en los negativos, ¿sí? Y ahí quedan los dos límites, ¿entiende? Sí, entonces iba bien. Pasa que bueno, no Buenísimo. sabía qué hacer ahí en el valor absoluto. Pero bueno, bien. Es como estuvimos viendo la clase pasada, viste que estuvimos mirando que había varias formas había dos formas de funciones partidas. Estaban las partidas y después estaban las redefinidas. Bueno, esta es una función partida. Para a izquierda de cero pasa una cosa, a derecha de cero pasa otra. O sea, son dos funciones distintas. Fíjate que en cero, si bien es continua, que era lo primero que teníamos que analizar antes de empezar a derivar, nos fijábamos si era continua, es continua, pero cuando queremos derivar, vemos que por un lado nos da un número, por el otro lado nos da otro número, ¿sí? Entonces en el punto no existe la derivada. Y es un punto anguloso, se podría ver perfectamente en la gráfica. Muy bien. Ah, Magdiel está preguntando por el 10i. A ver qué. ¿Vos lo tenés, Abri, ahí a Ah, mano? bueno. 10i. No he hecho, pero sí, a ver, espera un ¿O segundo. la consigna? Sí los tengo acá. Ahí está. El 10 sí, es de la regla de la cadena. ¿Querés que empiece a resolverlo? Sí, ay, yo no lo veo, Ya que lo Ali. tengo acá. F, G. Es este, está muy Ah, la pegadito, pero acá I. está la I. Pensé que era inciso Espera, G. Listo, sí. no, espera que la voy a achicar, a ver, la voy a agrandar. Ahí se ve, está muy pegadito. No sé qué pasó con esta H que debería estar en esta ¿Qué? línea y esta debería estar en esta. Ah, sí, es verdad. Pero bueno, Qué ahí correcto. está, es ahí. En un segundo vamos a hacer espacio. Si no, después estoy todo.
Mariel, ¿había alguna pregunta puntual de este ejercicio? Porque Había empezado tal vez, claro. No sabía si primero hacer la regla de la cadena primero en el primer término de arriba y luego hacer regla de suma y después de división, porque no sabía en cómo empezarlo. Tipo, lo empecé, pero no me quedaba bien. Ok. Acordate que regla de la cadena usamos cuando tenemos funciones compuestas. ¿Sí? Acá tenemos una suma y además tenemos un cociente. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a usar es la regla del cociente. ¿Sí? Dejamos expresadas las derivadas para después aplicar cuando derivamos las reglas de la cadena, si es que hicieran falta. Entonces, el primero derivado sería la suma derivada. ¿Sí? La suma de estos dos términos derivado por el término del denominador sin derivar, menos, ahora el numerador sin derivar, por el denominador derivado. Fíjate que primero aplicás la regla del cociente y al no derivar, nomás dejar expresado, todavía no utilizás la regla de la cadena. Creo que ahí es como un orden más cómodo para trabajar, por lo menos a mí me resulta un poco más cómodo. Al principio, después ya te vas poniendo más canchera y lo vas haciendo al mismo tiempo, y sobre todo cuando te das cuenta que las funciones, que acá sí hay algunas funciones que no son elementales, pero en realidad su derivada es 1, ¿sí? Así que bueno, vamos a derivar. Vamos a derivar ahora. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, derivo primero x cubo, que es 3x cuadrado, ¿sí? Y después derivo 1 sobre x más 1. ¿Sí? Si lo pensamos como 1 sobre u, sería menos 1 sobre u cuadrado, ¿no es cierto? Por u primo. Ah, borré el equivocado. ¿Se entiende eso? Sería menos 1 sobre x más 1 al cuadrado, y acá sería por u prima, pero fíjate que todo esto que está acá es x más 1 derivado, te da 1. ¿Sí? Ahí estaría usando la regla de la cadena, pero bueno, me da 1. ¿Se ve? ¿Entiende, Matías? Sí, sí. Bueno. Esta es la derivada entonces del numerador, por el denominador sin derivar. Acá por ahí nos veíamos tentados a simplificar, pero no podemos porque hay un menos, ¿sí? Este término afecta a todo. Ahora, todo esto queda igual, usa paréntesis, no está derivado. Y cuando derivamos acá, digo u al cuadrado. Es 2u a la 1, ¿sí? Por u', pero de vuelta, x menos 1, derivado es 1, ¿sí? Así que nos queda solo x menos 1. ¿Sí? Yo lo pienso así siempre. Supongo que todo esto es una u, una función u, y me fijo cómo sería su derivada. ¿Sí? La derivada sería, en este caso si u fuera x menos 1, ¿sí? La derivada de u, ¿cuánto sería? Sería 1. Entonces no la pongo. No hace falta. Ahora voy a tratar de hacer una línea recta. El denominador al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que muchas veces en este caso, en el caso de cocientes, hay un término que por ahí se repite. ¿Sí? Ahora que estamos derivando, no hace falta llevar una expresión mínima, pero por ahí más adelante, para cuando analicemos funciones, ¿sí? Queramos encontrar puntos máximos o mínimos, por ahí sí conviene. Y fíjense que siempre que en general que hay un cociente, pasa esto de que hay un término que se repite, que es el del denominador. Entonces se puede simplificar. Una vez, ¿no? Este quedaría la 1, este no quedaría, y este quedaría la 3. Ahí lo podemos dejar ya.
ya está derivada. ¿Se entendió? Sí, profe, yo me había olvidado de que se podía cancelar uno con el otro. Ah, porque capaz que estaría distinto en las respuestas y eso no te daba. Sí, me daba distinto y me confundí y primero hice la derivada entre la suma y lo dividí y, o sea, hice un quilombo, hice, por eso no me quedaba bien. Está bien. Bueno, pero se entendió. Lo importante es que entiendas, pero ahí con práctica después te vas agarrando la mano. Profe, ¿Había algún otro, Sofi? Sí. Ahí están hablando. el 2 se puede llevar adelante con el menos, que quedaría menos 2. Sí. Sí, después esto se puede Ah, acomodar bastante. Si querés podemos probar un poco. Después esto se podría hacer distributiva, lo que queda. Se puede acomodar mucho más. Se puede reducir. Pero sí, sí, sí se puede. Porque como es producto, el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Acá hay un producto. Nos quedaría. Hola, chicas. Ahí está. Hola, Disculpa. Vivi. Hola, Vi. Nos quedaría así, pongamos. Si simplificamos, nos queda 1 acá. Nos queda un 2 acá adelante. Así. Y acá en el denominador nos queda algo. Así podría quedar. Este es un producto que está en el denominador, me quedó medio extraño. Lo voy a poner. Fabris, hace un ratito Magdiel había preguntado si se te escuchaba bajito y a mí me ¿Y parecía se que me no, escucha pero bajito? sí, ahora me doy cuenta porque cuando habla otra persona se escucha muy fuerte y lo tuyo se escucha bajito, sé que yo tengo ¿Más fuerte? Ah, capaz que Estoy estás con los lejos auriculares de del... siempre. Ah, No, capaz que no, está... Ah, mira. estoy igual que siempre con mis auriculares. Ahí Ah, los bueno. enchufé y los desenchufé. Ahí se te escucha mejor igual. Yo lo escucho perfecto. Sí, ahí Sí, lo apreté un sí. poquito. Capaz que se me está por romper también. Ah, hay que Ya empezar a no mover tiene el más. cable, ¿viste? Para que haga contacto. Sí, tengo que apretar con un palito. Claro. Ya estamos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí. Ahí. Listo. Aprieto la letra C con un palito. Bueno, ¿hay algún otro ejercicio por ahí que haya quedado de los temas que ya vimos como consulta? A ver. Acá no hay ninguno más. Bueno, Derivada de función partida ya habían visto. sí. Acuérdense que ahora tienen también la semana del estudiante, si están un poco atrasados con la práctica, aprovechen esos días. A ver, ¿cuál? Profe, ¿cuántos días son? Una semana. Bueno, 7 días. En una semana, Joaquín, Pasan volando. casi un montón. Bueno, pero si lo hacen a la mañana, a la tarde, doble jornada. Bueno, el ejercicio, eso estaba mirando, los de derivada implícita habían visto. Alguna derivada implícita. Derivada de función partida también. ¿Siguen viendo lo que comparto? Perdón. Sí, sí. Ah, qué raro. Dejo de compartir. profe, ¿el foro va a seguir abierto Sí, durante la semana? sí, sí. Sí, le preguntaron a Fabián el otro día eso y sí, va a continuar, van a poder seguir mandando y vamos a responderles justo esa semana que se pueden poner al día, Genial. sino que van a mandar. Bueno, vamos a seguir con los demás como para que tengan un pantallazo, porque en realidad ahora en la semana del estudiante ustedes ya tendrían que terminar este práctico, ¿sí? Porque después viene el práctico 4, se va a llenar el foro. Bueno, después de este práctico viene el práctico 4, que también entra en el segundo parcial, o sea que tienen que aprovechar mucho esta semana.
Acuérdense que en los videos ustedes tienen los ejemplos, si se han atrasado un poco, vean los videos, manden al foro. No sé si ustedes están copiando los ejercicios cuando los resolvemos o les hacen captura o algo, para no tener que todas las veces mirar el video. Yo cuando estoy atento hago captura de todo. ¿Cómo estoy atento? Qué honesto. Y porque a veces que me disperso, pero bueno, cuando estoy atento capturo todo. Él cuenta todo, ¿viste? Si está atento, si está disperso. Es transparente, Joaquín. Bueno, de derivada implícita estuvieron haciendo ya, ¿verdad? Tienen varios de derivada implícita para hacer. Ven que tienen el 13, el 14, el 15 y el 16, que es como una verificación, una prueba. Ahora seguiría derivación logarítmica, que también ya lo vieron en teoría, lo que el lunes pasado. Y lo bueno es que acá también volvemos a ver derivada implícita, así que vamos a pasar a hacer un ejemplo de estos para que ustedes puedan avanzar. ¿Sí? Bueno, la derivación logarítmica se utiliza por lo general cuando ustedes tienen una función que está formada por una función, o sea, algo que depende de x, elevado a otra función. ¿Sí? O sea, algo que tiene variable x elevado a algo que también tiene variable x. Hay algunos ejemplos de los que ustedes tienen que resolver que ustedes los podrían hacer por reglas. ¿Sí? Por ejemplo, este que es x elevado a la a. Pero se les pide que en este ejercicio apliquen derivación logarítmica para practicar el método. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio D, que dice que y es igual a seno de x elevado al coseno de x. Ven que este es uno de los casos en el que tienen una función elevado a una función. Y no tienen una regla, en la tabla que ustedes han visto, no tienen una regla directa que les permita derivar una función elevada a otra función. No es que yo puedo bajar este coseno, restarle 1, ¿sí? No hay una regla para este caso. Entonces lo que utilizamos es derivación logarítmica. Si recuerdan algo de logaritmos, vieron que los logaritmos en cualquier base, ¿sí? Logaritmos naturales o logaritmos en otra base, tienen la propiedad que si ustedes tienen el logaritmo de un argumento que tiene una potencia, por propiedades del logaritmo, esta potencia se puede, decimos, bajar adelante multiplicando. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos en este caso. Este coseno de x, bajarlo de alguna manera del exponente para poder aplicar después otra regla de derivación que ya tengamos. Entonces, acá en el costado ustedes igual tienen un ejemplo que tiene todo el paso a paso. ¿Sí? Pero lo primero que hacemos es aplicar en ambos miembros logaritmo natural. Entonces nos queda logaritmo de y también queda logaritmo de seno de x a la coseno de x. Bien, por la propiedad que les escribe acá, al costadito, este coseno de x se puede bajar adelante multiplicando por propiedades de logaritmo. Bueno, me lo olvidé. Queda coseno de x por el logaritmo del seno de x. Bien, acá yo no les dije, pero el objetivo del ejercicio era hallar la derivada de la función. Por eso es que vamos a hacer todo este procedimiento. Bien, lo que vamos a hacer ahora es derivar en forma implícita en ambos miembros. ¿Sí? Entonces vamos a escribir logaritmo de y derivado igual a coseno de x por el logaritmo del seno de x derivado también. Bien,
Derivación implícita vieron el otro día, ¿verdad? El miércoles. También lo vieron en teoría. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, vimos Silencio. la teoría de eso. Bueno, Algunos no estaban, por eso. ah, Por eso no deben responder. claro. Éramos muy poquitos el miércoles. Estábamos, creo que empatados, 3-3. Ah, ¿y ahora cómo estamos? Ah, no. Y ahora A ver. estamos en un 6-3. Ah, Hoy hay bien, más gente, hay más alumnos. bien. Esperemos que la saquen provecho. Sí. Bueno, fíjense que tenemos que derivar el logaritmo de i, ¿sí? Esto sería una función compuesta, este logaritmo de i. Tenemos que aplicar regla de la cadena. ¿Se acuerdan cómo era lo de regla de la cadena? Que teníamos que identificar la función de más afuera, derivar esa función compuesta con la i, y Profe, la función derivar de la más i. afuera sería el logaritmo. Claro. ¿Y cuál Entonces es? sería la derivada del logaritmo por lo de adentro, ¿no? A ver, ¿y cuál sería la derivada del logaritmo de i? Uno sobre i. Exactamente, 1 sobre i por la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada de i? 1, ¿no? La derivada de x es 1. La derivada de i va a quedar escrita como i', ¿sí? Porque no sabemos cómo es la i dependiendo de x. La derivada de x es 1 y la derivada de i queda i', ¿sí? Entonces esto es lo que tienen que escribir acá cuando tenían que hacer la derivada del logaritmo natural de i. Les queda 1 sobre i por i'. Y de este otro lado tienen que hacer la derivada de un producto. Tienen un producto de funciones. Así que vamos a aplicar la regla. ¿Ya la saben de memoria, la regla del producto? Lo primero derivado Bien, multiplicado lo segundo muy bien. Así que por sería, sería el logaritmo derivado por el coseno, ¿no? Derivar. claro, la derivada del logaritmo del seno de x, que ahora vamos a ver cómo se deriva, por el coseno de x sin derivar. Muy bien. Entonces arrancamos derivando el coseno, que la derivada del coseno es el menos seno de x por el logaritmo de seno de x sin derivar, más el coseno de x por la derivada del logaritmo de seno de x. Fíjense que ahí también tenemos una función compuesta. Creo que Vivi hizo justo este mismo ejemplo la semana pasada cuando les di una introducción a regla de la cadena. ¿Cómo derivamos logaritmo del seno de x? Como recién identificamos cuál es la función de más afuera, ahí tenemos una composición de 2. Profe, Sí, eso quedaría 1 sobre seno de x por la derivada de seno de x. exactamente. 1 sobre seno de x por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Muy bien. Es esto. Muy bien. Lo que nos faltaría ahora es de despejar la i', porque nosotros en este ejercicio lo que queríamos hacer era encontrar la i'. Así que el último paso sería esta i que está, es como que estuviera dividiendo al i', va a pasar multiplicando. Va a quedar menos seno de x, logaritmo del seno de x, más el coseno cuadrado de x sobre seno de x por i. Sabemos quién es i. Ah, profe, y esa i es función, ¿no? ¿Cómo? Ahí sería la función de arriba, tipo lo que vale i, ¿no? Exactamente. Sí. Seno de x elevado a la coseno de x.
Entonces ahí nos quedó toda la derivada en función de x. Logaritmo de seno de x más el coseno cuadrado de x sobre seno de x. Y ya me la olvidé si era seno a la coseno. Por seno de x a la coseno de x. Es un procedimiento, ven que es bastante mecánico. Aplicamos logaritmo natural en ambos miembros, sería esta parte. Mediante la propiedad de los logaritmos bajamos el exponente multiplicando y luego derivamos un producto, o sea, derivamos en ambos miembros, de un lado vamos a derivar un producto de funciones y del otro se tienen que acordar que estamos derivando y en forma implícita. Es así como tienen que resolver todos. Este es uno por ahí de los más, un poco más complejos, digamos, porque este ejercicio sí no lo pueden hacer de otra forma que no sea con derivada logarítmica. ¿Querían preguntar algo? Profe, Sí. siempre, o sea, que cualquiera que hagamos aplicando logaritmo natural en ambos lados, del otro lado siempre se nos va a terminar multiplicando por i, ¿no? Siempre la derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre i, ¿no? De logaritmo natural de i, sí, es 1 sobre i por i', porque es una composición. Sí. Claro, quedan bastante parecidos. Fíjate que acá al lado, en este otro, en el práctico ustedes tienen un ejemplo de otra, que tienen la función x a la seno de x, está muy chiquito, pero está acá. Y ves que acá quedó lo mismo, quedó el i' sobre i, como acá. Otra forma de escribir lo mismo, ¿sí? Claro, al aplicar logaritmo natural a i, o sea, siempre les queda logaritmo natural de i, después lo derivan, entonces esta expresión aparece todas las veces. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, acá tienen hecho uno de los más complicados. No sé, ¿quieren que planteemos alguno de los otros? Quedan 8 minutos y después del corte hacemos alguno de derivada implícita. Derivada de la inversa. Planteamos, a ver. Elijan alguno ustedes. No elijan el H, ¿sí? Ni el E. Por eso los van a hacer ustedes. Estos son los más. Ya hicimos uno de los más interesantes. Así que ni este ni este. A ver, elijan otro ustedes. Así hacemos en estos minutos antes del corte. ¿No les gusta ninguno? ¿El A? Bueno, bien. No sé, profe. Está muy bien, por eso. Era el que ustedes quisieran. Les dejo elegir y no me dicen ninguno. X a la A. Bien. Y aclara que A es una constante. A es una constante. Bueno, entonces tenemos que encontrar I'. Vamos a utilizar el mismo método. Ven que este ejercicio se podría hacer con las reglas que ustedes ya conocen para derivar x elevado a un exponente, pero les está pidiendo un ejercicio que apliquen derivación logarítmica. Así que lo primero va a ser aplicar logaritmo natural en ambos miembros. ¿Y ahora qué hacíamos? Baja la y multiplica. Bien. Bájala multiplicando. ¿Y ahora? Hacer la derivada del logaritmo natural. Derivar ambos miembros. ¿Sí? Se deriva en ambos miembros. La derivada del logaritmo natural de i es 1 sobre i.
por la derivada de y, que es y'. Y de este lado tenemos que hacer la derivada del producto. ¿Cuál sería la derivada de a? Sería 0, ¿no? Porque es una constante. Exacto, sería 0 del logaritmo de x sin derivar, o sea, este término ya está, más el a sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. ¿Y ahora qué faltaba? ¿Qué más hacíamos? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Pasamos el i multiplicando, ¿no? Claro, para poder despejar el y', que es lo que queremos encontrar, la derivada. Entonces queda el a sobre x por y el y lo tenemos de la consigna. Y es x a la a. Muy bien. Y si tenemos x a la a, fíjense, esto se lo acomodamos así. A por x a la a sobre x. ¿Cómo quedaría esto? X a la a dividido x. Tenemos un cociente de potencias de igual base. ¿Qué pasa cuando dividimos potencias de igual base? Si ustedes tienen esto, x a la 8 dividido x al cubo. ¿Cuánto da eso? X elevado a 5. Bien. ¿Sí? Porque cuando tienen división de potencias de igual base, se restan los exponentes. Y entonces acá que tienen x a la a dividido x, ¿cómo quedará esto? X a la cuánto. ¿Qué exponente tiene esta x que no tiene nada escrito? 1 Un 1. Un 1. Entonces, ¿cómo queda? A menos 1. a menos 1. Exactamente. Así que queda que y' es a por x a la a menos 1. Y se acuerdan, esto es otra cosa aparte. En la tabla de derivadas ustedes tienen que cuando tienen que derivar y igual a x a la n, ¿cómo se deriva esto? ¿Cuál es la y'? Bajas la n ¿Sí? por la x a la n menos 1. Bien. ¿Ven que llegaron a lo mismo? En este caso pedía que apliquen derivación logarítmica, pero ven que tenían que derivar un x a la a. Si no hubiera estado en este ejercicio que les pedía que apliquen derivación logarítmica, directamente la y', como es una potencia, ustedes ya sabían que bajaban el a y quedaba x a la a menos 1, que es a lo que llegaron. ¿Sí? Por eso les decía, hay algunos ejercicios que ustedes ya, por regla, ya saben cuál es la derivada. Entonces, de esa manera también pueden verificar que está bien lo que hicieron. ¿Hay alguna duda de este? Porque se está por cortar, cortamos y seguimos con derivada de la inversa. ¿No? Bueno.